Del 24 de agosto de 1993 fue considerada oficialmente perdida la sonda espacial Mars Observer, un proyecto multinacional de investigación alrededor del cuarto planeta de nuestro sistema solar. Mars Observer es o era una sonda espacial de las llamadas de quinta generación, capaz de corregir posibles fallas y de reorientarse automáticamente. El proyecto tuvo un costo de casi $1.000 millones, sin que se haya podido obtener algún resultado de él. Durante más de 7 días, del 21 al 28 de agosto de 1993, los controladores del Centro Espacial Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, California, intentaron infructuosamente restablecer contacto con la sonda. Mars Observer fue la primera misión de los Estados Unidos al llamado Planeta Rojo desde las misiones Viking en 1976 y la misión Mariner 9 en 1971. Misiones que produjeron algunas de las mejores fotografías que existen de Marte. En algunas de ellas se descubrió una formación rocosa que parece haber sido esculpida sobre la superficie del planeta, una imagen de un rostro humano. En otras fotografías se pudo observar los restos de lo que pudieran haber sido pirámides, no en una, sino en varias regiones. Otras fotografías revelaron posibles restos de construcciones e incluso de posibles poblaciones. Y era aparentemente una de las misiones secretas de Mars Observer, volver a fotografiar el llamado Rostro de Sidonia, así como las supuestas pirámides. El mismo 24 de agosto de 1993, en que se declaró oficialmente perdida al Mars Observer, un grupo de científicos acusó a la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos, la NASA, de haber saboteado la sonda espacial Mars Observer para impedir una perturbadora revelación: la presencia sobre Marte de elementos que demostrarían la vida extraterrestre. Los investigadores del grupo Mars Mission, encabezados por Richard Hoagland, analizaron las fotografías y las evidencias enviadas por las sondas Viking y Mariner y concluyeron que Marte hospeda los restos de una civilización. De acuerdo a los científicos de Mars Mission, en la región de Sidonia pudieron identificar algunas pirámides, una fortaleza y una ciudadela dispuestas en forma de pentágono. Richard Hoagland, consultor de la NASA, ha solicitado desde hace años que se hagan públicas todas las imágenes enviadas por el Viking y analizar más profundamente las evidencias en torno a Sidonia. Hoagland declaró textualmente: existe un grupo en las altas esferas de la NASA que está intentando mantener en secreto la importancia de los hallazgos realizados en Marte. Se trata de una increíble coincidencia, de acuerdo al científico, que la sonda Mars Observer presentara una falla en vísperas del comienzo de una misión sobre Marte que demostraría su teoría. Durante el 25 de agosto, los desesperados esfuerzos de los técnicos continuaron. Los ánimos empezaron a decaer. En el laboratorio de Jet Propulsion en Pasadena, se empezó a considerar que la sonda se hubiera desintegrado. Los tanques de combustible podrían haber explotado y la explosión podría haberla enviado a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, otros consideraban que no existían posibilidades de una explosión. Los tanques fueron fabricados y montados bajo medidas de extrema seguridad. Para esos científicos era posible que el ordenador central de la nave se hubiera apagado. El 26 de agosto continuaron los esfuerzos para recuperar a la nave Mars Observer. Significaba el fracaso más espectacular de la NASA desde 1986, cuando explotó el transbordador Challenger. Un fracaso muy doloroso, especialmente después del éxito obtenido por las sondas Viajero, consideradas más simples que las sondas de hoy. Lanzadas al espacio en 1976, completaron una misión de más de 12 años hasta los límites del sistema solar, realizando un trabajo perfecto, considerado quizá el más completo efectuado hasta hoy. Por ello, la falla de la misión del Mars Observer era incomprensible.
Para el 27 de agosto, aunque se consideraba que las posibilidades de que la sonda hubiese estallado eran de 1 a 1000, la mayoría de los controladores del centro espacial consideraba que la nave se había hecho 1000 pedazos. Otros continuaban afirmando que las fallas se debían a transmisores defectuosos. El 28 de agosto, 7 días después de haber perdido contacto, el Mars Observer fue declarado perdido. La versión oficial planteaba la posibilidad de un lote de transmisores defectuosos que también habrían fallado en una misión anterior. Sin embargo, la nave Mars Observer no fue la única que se perdió el sábado 21 de agosto de 1993. También se dejó de tener contacto con el satélite atmosférico ANOAA 13, lanzado el 9 de agosto de 1993 a una órbita de 870 kilómetros sobre la Tierra. 12 días después, sus baterías perdieron fuerza y más tarde se perdió la comunicación. El proyecto de $62 millones pertenecía a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la ANOAA, de los Estados Unidos. De acuerdo a la versión oficial de la NASA, los paneles solares podrían haber fallado impidiendo su recarga. Se tenía la intención de que el ANOAA 13 sustituyera a un viejo satélite, conocido como el ANOAA 11, para que rodeara a la Tierra cada 102 minutos y observara al planeta entero 2 veces al día. El satélite estaba diseñado para seguir cada 6 horas el curso de tormentas, inundaciones y otros fenómenos atmosféricos. El 2 de septiembre, la NASA anunciaría que en breve enviaría una nueva misión hacia Marte, una misión menos costosa que la del Mars Observer. La NASA insiste en continuar el proyecto a Marte debido a que de ello depende el poder tener material para desarrollar una misión que establecería la primera estación de emisión y recepción de información en el mismo planeta rojo. Una estación que sería la primera de una red que algún día estará en todo el sistema solar. El 27 de marzo de 1989, los controladores de vuelo perdieron contacto con la pequeña sonda a más de 180 millones de kilómetros de distancia. Phobos se encontraba en órbita en torno a Marte cuando desapareció. De acuerdo a la versión oficial, la nave se habría perdido al voltearse para fotografiar a la luna Phobos. Aparentemente, no pudo volver a reorientarse y se perdió. Para los controladores del centro espacial de la ex Unión Soviética, era incomprensible que la sonda espacial Phobos hubiera desaparecido, después de realizar unas cuantas órbitas a Marte y de obtener algunas de las mejores fotografías que se hayan tomado del planeta rojo. Inexplicablemente había dejado de transmitir. Un proyecto multinacional que comprometía seriamente la capacidad de los científicos soviéticos ante el mundo había terminado en un fracaso inexplicable, especialmente después de las fotografías que había enviado. En ellas se había observado una gran sombra que se proyectaba sobre la superficie marciana, una sombra de 27 o 28 kilómetros. Era como si un objeto de grandes dimensiones hubiese estado detrás de la sonda, es decir, entre la sonda y el Sol, y que su sombra se proyectara sobre la superficie. La sombra había sido fotografiada por las 2 cámaras dispuestas en la nave, la de espectro infrarrojo y la de espectro normal, en 2 ocasiones, con 8 horas de diferencia. Después de tomar la última fotografía de la luna Phobos, donde parecía estar situado el objeto que proyectaba la sombra, Phobos 2 simplemente desapareció. Este es el reporte que fue presentado por la televisión de la entonces Unión Soviética. El reporte es presentado en su versión original. Добрый вечер. Так и хочется сказать и начать этот комментарий со слов «в эфире сенсация», но все по порядку.
Сегодня в течение дня мы получали очень много сообщений, в которых говорится о том, что за рубежом западные обозреватели говорят, что советская межпланетная станция Фобос потерпела неудачу, катастрофу, и программа, международная программа, в которой участвует 14 стран, сорвана. Ну а что говорят факты? Программа Фобос состоит из 3 частей. Первая часть – пролет станции Фобос от Земли до Марса. На этом пути выполнен огромный объем работ по изучению солнечного ветра. Мы все сейчас привыкли говорить о солнечных бурях. Второй этап изучения Марса. И вот у меня в руках тут находятся в студии прекрасные фантастические снимки, которые выполнены приборами советской станции термосканом. Таких снимков еще не получали ученые мира никогда. И третья программа изучения Фобоса. Конечно, это самая завлекательная часть программы, самая динамичная, но, к сожалению, позавчера получено сообщение о том, что после съемки Марса аппарат Фобос развернулся, и после этого с ним потеряна связь. Я сегодня был в Центре управления полетами, и мы снимали материал, но получилось так, что на другую тему. Ученые ищут сейчас возможности связаться со станцией Фобос и как бы реанимировать его, возвратить к жизни. Но сейчас я попрошу нашего режиссера показать вам пленку, которую сегодня расшифровывают многие исследовательские центры Советского Союза. Вы сейчас видите съемки поверхности Марса в инфракрасном диапазоне, спектре. Это тепловая карта. Вот карандашом я показал линию. Эта линия шириной около 20 километров неожиданно появилась на снимках Марса. Эта же линия видна и в оптическом диапазоне, то есть в том диапазоне, который, то, что мы видим глазом. И линия эта заканчивается вот таким непонятным образованием. Итак, комментарий специалистов. Все время мы спрашиваем вас, какие участки все-таки планеты вы сейчас получаете, и в инфракрасном диапазоне, и видимом, тем более, что существуют давно уже карты Марса, и вы нам показывали, существует даже атлас. И вот, наконец-то, тут у вас на этой карте можно увидеть, что вы все-таки сняли. Покажите, какие сеансы, когда были сделаны. Вот это вот первый сеанс, когда мы снимали с самого близкого расстояния. Здесь получена самая высокая детальность изображения. Вот здесь другими цветами показаны съемки еще 3 сеанса, снятые в последнее время. Вот красным цветом преднамеренно выделили именно 26 число или нет? Или случайно так получилось? Это случайно. Кстати, съемка была произведена за несколько суток до вот этой непонятной ситуации, которая случилась позавчера. Ну вот если еще люди, создававшие Фобос, выясняют, что таки случилось и какая там ситуация, то сейчас можно сказать, что вы получили результаты, скажем, пока необъяснимые, необработанные, но в то же время удивительные. То, о чем вы говорите, это действительно замеченные на панораме, пока еще не объясненные такие оптические явления. Это какой участок планеты? Это вот этот, да? Ну вот здесь приблизительно вот на этом месте, вот в этой зоне, и здесь вот приблизительно начинается отсюда и заканчивается здесь какая-то полоса шириной приблизительно километров 20-25. Она видна и в оптическом диапазоне, и в тепловом диапазоне. Съемка происходила в один и тот же день, но разница между полученными панорамами составляет порядка 8 часов. И тем не менее и там, и здесь видны эти полосы. Есть еще какое-то образование, действительно какое-то, на одной из этих панорам видно образование, оно тоже шириной, по крайней мере, приблизительно 26-30 километров, но форму имеет другую, такая какая-то веретенообразная тень или образование, но отличается от этой полосы. Короче намного, немножко шире и форму имеет другую. Видно только на 2 панорамах, которые были получены в оптическом и тепловом диапазонах вот днем, 12 часов дня. И самое главное, что на карте, которая существует уже давно, на карте Марса, не видно ни этой полосы, ни этого образования. Да, никаких таких полос и образований здесь не видно. Но эта тень появилась действительно неожиданно, и что это такое, мы сразу не поняли. И, наверное, не очень хорошо обратили на это внимание, потому что дальше она опять, увидите, продолжает в виде полосы такой. И вот уже вы слышали, что и на следующем сеансе была менее интенсивная, но тем не менее была. Значит, в инфракрасном диапазоне тоже это заметно, но уровень намного меньше. То есть это не предмет, висящий над поверхностью, а это, видимо, тень все-таки на поверхности планеты? Наверное. Потому что, ну, то есть это не полностью перекрывает, так сказать, сигнал от поверхности Марса. Это похоже на ракету, взлетающую с поверхности Марса, и после которой еще остается инверсионный след. Как вы к этому относитесь?
Но если дать волю фантазии, то, конечно, можно найти и такие объяснения. Но мы склонны видеть совершенно реальные, хотя, может быть, еще до конца не объясненные обстоятельства, которые породили вот такой вот след. Скорее всего, это все-таки тень от какого-то объекта на поверхности, потому что сквозь тень просвечиваются элементы поверхности. Ну, кстати, как через инверсионный след тоже просвечивается, но там обычно прозрачность не такая. То есть это требует определенного научного анализа, это явление, точно так же, как то, которое вы видели раньше. Здесь надо, так сказать, мне кажется, быть очень осторожным. Могут быть самые разнообразные картины, которые требуют такого, ну, более углубленного анализа с расчетами вместе. Тогда можно о чем-то будет сказать. Aunque no tenía ninguna explicación ante la desaparición de la sonda Phobos 2, los científicos soviéticos se negaban a considerar otra posibilidad, es decir, la posibilidad de que la sonda hubiese sido secuestrada o destruida por inteligencias ajenas a nuestro planeta, especialmente cuando tantas naciones habían participado económicamente en un proyecto que debería de haber producido un gran número de datos alrededor de Marte, especialmente de la luna marciana, Phobos, una luna de aproximadamente 37 kilómetros de diámetro, con una órbita retrógrada, es decir, en sentido inverso al de la mayoría de los satélites naturales del sistema solar. Phobos, que para muchos simula una patata en el espacio, describe una órbita muy irregular, acercándose y alejándose de Marte. A algunos astrónomos los hace pensar que en realidad es un satélite hueco. Otros consideran que en realidad se trata de un satélite artificial utilizado por algún tipo de inteligencia. Phobos había atraído la atención de los investigadores soviéticos. Después de realizar un mapeo sobre Marte, especialmente de la región de Sidonia, la nave Phobos 2 debería de posarse sobre Phobos para realizar diversos análisis del extraño satélite. Sin embargo, solo algunos días después de entrar en órbita alrededor del planeta, desapareció, impidiendo el desarrollo y conclusión de la misión. El 27 de marzo de 1989 fue declarada oficialmente perdida. Algo le había pasado. Algo muy extraño le había sucedido a la Phobos 2. A más de 1.800.000 kilómetros de la Tierra. La nave gemela Phobos 1 también se perdió en su viaje a Marte. Esto había ocurrido el 1 de septiembre de 1988. Aparentemente por una falla en las transmisiones, los científicos habrían sacado de ruta a la nave y ésta se había perdido en el espacio. Los extraños eventos ocurridos a la misión Phobos permanecerían sin llamar la atención de los científicos occidentales hasta que una cosmonauta, Marina Popovich, dio a conocer la última fotografía obtenida por la sonda Phobos 2 antes de desaparecer. Una fotografía oficial de la Agencia Espacial Rusa. En los primeros días de diciembre de 1991, presentó esta evidencia que muestra a un gran objeto de casi 30 kilómetros de extensión, muy cerca de la luna Phobos. A pesar del valor de esta prueba, el público de muchos lugares del mundo continúa sin conocerla. El doctor James Harder, un reconocido investigador de los Estados Unidos, nos comenta. I'm Dr. James Harder, and I first saw this picture last week when Marina showed it to a conference, and at a press conference at the Soviet embassy. She released this for the first time, essentially, to the press. It's the third picture taken by the Martian probe Phobos 2. This was the last picture taken. There is an object that appears to be in the vicinity of Phobos, but it could be, of course, smaller and much closer. And the interesting thing is that after having made it through all of the high G forces of launch, having made it through a year's worth of time and space, that it should suddenly disappear, or at least disappear from radio contact, after it took this rather interesting photograph.
what it is for you? Well, all we can say is that it's an unknown object, but it's very likely to be real. I don't think if you can exhaust all of the other possibilities, that it's some kind of a mistake, or that it's some kind of a transmission error, or that it's a hoax. None of those things. You know that there are other pictures of Mars where you can see a very long shadow, a shadow of probably 20 kilometers long. I've heard of this shadow. I've not seen it. But of course, from what you say, this object could have left that kind of a shadow. The length of this object, if it's at the same distance as Phobos, would be about 15 miles. So I think it's a rather simple picture, but it doesn't have an explanation of any natural sort. It's very important. I think it's important because if it's not a hoax, and I don't think it is a hoax because it came from the highest people in the Soviet Space Agency who gave it to Marina. It doesn't look like it's anything that could be a transmission error or an error in the photographic technique. And if it's not a hoax and it's not a mistake, it's definitely unknown and definitely unexplained. La doctora Marina Popovich prestó sus servicios a la Agencia Espacial Soviética, sirvió como piloto de pruebas y fue preparada para vivir en el espacio. Sin embargo, no se realizó la misión. El día de hoy es una científica con diversas especialidades que continúa en contacto con las autoridades rusas del espacio. La evidencia que presenta en sus manos se convierte en una evidencia innegable. Coincide perfectamente con la sombra de más de 25 kilómetros que fue fotografiada por la sonda antes de desaparecer. Se piensa que en ese momento los controladores viraron los lentes de la Phobos para tratar de ver qué era el objeto que proyectaba esas sombras. Aparentemente, después de tomar la última fotografía directamente de la luna Phobos, desapareció. La fotografía es oficial. Sin embargo, la Agencia Espacial Rusa no ha emitido ningún comentario al respecto. Lo que sí es un hecho, desde el mismo 27 de marzo de 1989, es que la última fotografía de la sonda habría sido sobre su objetivo especial, la luna Phobos, y que después de haberse virado nuevamente hacia Marte, habría desaparecido. Это Марс. This is the Mars, the planet Mars. А это Here Фобос. you can see a Phobos, the satellite of the Mars. Этот снимок сделала станция Фобос-1. That picture was done by station Phobos-1. Но потом она вскоре прекратила свое существование. Как говорят ученые, видимо, были неправильные команды выданы But later, the station на компьютер. disappeared because our scientists are thinking that some bad commands were given to the station and something has gone wrong and signals were lost. Потом был послан корабль Фобос-2. Then was sent the next spacecraft called Phobos-2 or Phobos-2. Он должен был приблизиться к Марсу. He had to approach the Mars Очень тонким лучом лазера поднять пыль and very thin laser beam to raise up a dust from the planet и взять пробу and take a sample of the Пробу dust грунта. of the ground. И когда он приблизился к Марсу, And when he approached the Mars, I mean the spacecraft, вот это последний снимок. we have here the last picture Он of уже this пришел, spacecraft. марсианское небо уже пришел. So when he approached the Mars and was close to the Mars, and here we can see Phobos, a satellite, И вдруг пришла вот такая фотография, и кроме этой фотографии еще была тень на Марсе. Тень. okay, and on this picture, this one of the last pictures, we can see here strange object, and also one of the pictures shown a big shadow on the surface of the Mars. И ровно через 3 дня после этой последней фотографии Фобоса не стало. And right after 3 days, Он as исчез. this picture were received,
the signal's connection with Phobos second was lost. Существует очень много гипотез, There is a lot почему of, он исчез. there are a lot Первое, of ideas why this может spacecraft быть, disappeared. тоже была неправильная команда, может быть. One of the ideas, it was maybe also there was a bad command or some kind of mistakes. Может быть, возникло статическое электричество вокруг корабля, Maybe it was in connection with the static electricity, и все приборы and something was вышли wrong из with строя. electrical equipment inside of the spacecraft. Может быть, какие-то механические повреждения. Maybe mechanical kind of. Но уфологи, вот и я лично, думаю, что может быть вот это корабль, может быть, это УФО, But scientists that Может быть. investigate UFO subjects может быть. claim that this trace Скажи, может and быть. the other traces probably belongs to the spacecraft. Maybe. Other spacecraft belongs UFO. to the other civilization. И тогда понятно, почему исчез Фобос. So it can be a reason why it has disappeared. Потому что длина вот этой вот сигары или помехи какой-то, она около 25 километров длиной. Because the size, the length of this object, this cigar-shaped object, is around 20-25 kilometers. Почему я так говорю? У нас недавно по центральному телевидению прошел фильм японского телевидения. Там была на Луне заснята длинная большая тарелка, пульсирующая, тоже 25 километров длиной. Not so long ago on the Soviet TV, we had a program that we have received from Japan, where on the surface of the moon, Japanese scientists filmed a very huge flying object, also 20 kilometers in diameter. La fotografía no fue dada a conocer cuando fue tomada. En un principio, los científicos prefirieron mantener en secreto la última fotografía tomada por Phobos 2. Después de captar estas imágenes, la nave desapareció. Sin embargo, aquellos que tuvieron conocimiento de la última fotografía prefirieron ocultarlo. She received these photos right before your departure to America. Обычно летчики часто видят. Я даже книгу написала такую о том, что видели летчики в полете. And she has, of course, many friends, pilots, and many times her friends have seen different types of the objects. And she even wrote a book on that subject, about these meetings. Сейчас в Америке организовал Ричард Хейнс, организовал федерацию советско-американскую по изучению УФО. And Richard Haynes here, То, что происходит в воздухе. yes, Аномалии в воздухе he называется. organized an organization that investigates the encounters that happened in the sky of our planet, with jet fires or other kind of planes and spacecrafts. Es necesario considerar el valor de las evidencias presentadas, investigar más profundamente qué fue lo que sucedió con la misión Phobos. De ser ciertas las pruebas presentadas por la doctora Marina Popovich, podría abrirse la posibilidad de que las sondas Phobos, especialmente la sonda Phobos 2, haya sido secuestrada por inteligencias ajenas a nuestro planeta. Es tan solo una posibilidad. El día de hoy, el planeta rojo es un lugar frío, seco y sin vida. Sin embargo, al inicio de su historia, era un lugar cálido y húmedo, condiciones muy similares a las de la Tierra en el principio. Sin embargo, en algún momento ambos planetas separaron su desarrollo. Mientras la Tierra desarrolló microorganismos y después de ellos formas evolucionadas de vida, Marte perdió su atmósfera y se convirtió en un lugar agresivo para la vida. Marte es el cuarto planeta del sistema solar. Es el más pequeño después de Mercurio. Es casi 7 veces menor a la Tierra. Recibe 2.3 veces menos energía del Sol que nuestro mundo. Su atmósfera es 135 veces menos densa que la terrestre, compuesta por un 95% de anhídrido carbónico, 2,5% de nitrógeno y 1,5%
de gas argón. También hay vapor de agua y pequeñas cantidades de otros gases. A pesar de la escasa densidad de su atmósfera, con frecuencia se producen grandes tormentas de polvo. Debido a ello, el planeta adquirió su característico color rojizo. La corteza de Marte tiene un 45% de sílice y una elevada cantidad de óxidos de hierro, azufre, aluminio, calcio y magnesio. En la actualidad, no existe agua en la superficie marciana, aunque se considera que la hubo en un pasado remoto. El día solar dura 24 horas y 39 minutos y medio. Su órbita alrededor del Sol la completa en 687 días terrestres, es decir, 669 días marcianos. La temperatura media en los polos es de 70 grados bajo cero, mientras que en el Ecuador es de 30 grados bajo cero. Se considera que las condiciones actuales no parecen favorecer la existencia de un tipo de vida similar al terrestre. No obstante, existen suficientes fuentes de energía para poner en marcha mecanismos de evolución prebiológica. Marte, la gran esperanza de la búsqueda de vida extraterrestre en nuestro sistema solar, parece después de todo ser una esperanza estéril. En el mejor de los casos, de acuerdo a las evidencias recogidas por las sondas Vikingo, la posibilidad se reduciría a tan solo unos pequeños microorganismos. Marte es demasiado seco, demasiado frío y muy oxidante. Aunque las sondas Vikingo solo arañaron la superficie, es muy posible que abajo existan depósitos de agua, inclusive canales. Existiría entonces la posibilidad de que organismos metanógenos vivieran en los interiores del planeta, especialmente en las áreas geotérmicas. Los organismos metanógenos también pueden ser encontrados en la Tierra. Son microorganismos quimiosintéticos que consumen hidrógeno molecular y dióxido de carbono y desechan metano. Viven prácticamente en la oscuridad. En estas condiciones podría existir vida en Marte, aunque también pudo haber existido en el pasado. Hasta el día de hoy, la ciencia no ha encontrado elementos que demuestren el desarrollo de vida inteligente en Marte, al menos no oficialmente. Desde que el astrónomo americano Asaph Hall descubrió estos satélites en 1877, se han realizado múltiples observaciones e investigaciones en el Observatorio Nacional de Pulkovo en Rusia. Antes de morir, en 1985, un científico soviético, Joseph Shklovsky, era miembro de la Academia de Ciencias de la ex Unión Soviética, coautor de libros con el Dr. Carl Sagan. Este hombre tan respetado, después de calcular la densidad de la órbita de Marte y la aceleración de Phobos, propuso una idea que despertó la fascinación de otros científicos. Shklovsky propuso que Phobos era hueco y que por tanto debería ser una estación espacial de inmensas proporciones. Desde entonces, Phobos despertó una gran curiosidad que se mantiene hasta hoy. Phobos es el único satélite en el sistema solar que no parece estar sincronizado con su planeta. Es el único que tiene un día más breve que el mundo que orbita. Phobos realiza su órbita en 7 horas y 32 minutos. Es decir, que en un día marciano es capaz de salir y desaparecer 2 veces en un sol, mientras que Deimos mantiene una sincronía perfecta con el planeta. A Deimos le toma 3 días desplazarse en el cielo de Marte. De hecho, se sabe que Phobos acelera y disminuye su velocidad constantemente, característica única en el sistema solar. Persiste la posibilidad de que Phobos y las extrañas formas monumentales encontradas en Marte no hayan sido creadas por seres nacidos en Marte, sino por viajeros provenientes de alguna galaxia alejada que pudieran haberse asentado sobre Marte por un tiempo suficientemente largo como para dejar obras y artefactos que indiquen que nuestro sistema solar ha sido explorado. Las primeras observaciones claras de las lunas marcianas fueron realizadas por las sondas Mariner 9 y las Vikingos 1 y 2. Se pudo saber
que son satélites con una superficie diferente. Deimos con una superficie suave y uniforme, mientras que Phobos irregular y cubierta de cráteres. Rotan al mismo tiempo que orbitan al planeta, siempre manteniendo el mismo lado hacia Marte. Deimos se aleja cada vez más, mientras que Phobos cada vez está más cerca. Se considera que Phobos creará un nuevo cráter en Marte en unos 50 millones de años. Phobos aparece como un satélite con grandes cráteres. Uno de ellos, el Stickney, mide cerca de 10 kilómetros, casi un tercio de la superficie de esta luna. Deimos aparece prácticamente sin cráteres. Algunos estudiosos consideran que una gruesa capa de polvo cubre a esta luna, dándole una apariencia uniforme. Por su composición, se ha establecido que Deimos y Phobos están formados por el mismo material de los asteroides, lo cual hace probable que quedaran atrapados por la gravedad marciana después de que el planeta se formó. Inclusive se piensa que hace algunos millones de años Marte tenía muchas más lunas y que Deimos y Phobos serían las dos últimas. Para demostrar la composición de las lunas, las sondas deberían de haber realizado una serie de experimentos que determinarían la composición de los cuerpos y si estos serán huecos. Desafortunadamente, la desaparición de las sondas Phobos 1 y Phobos 2 detuvo cualquier posibilidad de saber más acerca de las extrañas lunas de Marte. Ahora tendremos que esperar años o quizás décadas para tener más respuestas a lo que ahora son los misterios de Marte. Sin embargo, no fueron las misiones de Phobos y Mars Observer las primeras que fracasan al tratar de acercarse a Marte. En realidad, Marte se ha convertido en un gran cementerio de misiones perdidas. En 1962, el cohete que llevaba el satélite Sputnik 22 se incendió. La nave Mars 1 dejó de transmitir antes de llegar. También, en 1962, el Sputnik 24 se desintegró antes de llegar a Marte. En 1964, la sonda Mariner 3 de los Estados Unidos pasó de largo hacia el Sol. La nave Sonde 2 de la ex Unión Soviética pasó de largo también sin enviar información. En 1971 se perdió en el viaje sin dejar rastros. El mismo año, el satélite 419 de la ex Unión Soviética se perdió al iniciar su órbita alrededor de Marte. En 1974, la nave Mars 4 de la ex Unión Soviética también se perdió al iniciar su órbita, y la Mars 5 apenas transmitió un poco en su recorrido antes de enmudecer. La Mars 6 se perdió también en 1974, poco antes de llegar al planeta rojo, mientras que la Mars 7, poco antes de concluir el año, siguió de largo hacia el Sol. Después viene la misión Vikingo 1 y 2, las más exitosas hasta el día de hoy. Ambas naves lograron posarse sobre la superficie marciana y transmitir imágenes prácticamente en vivo. Además de las sondas Vikingo, junto a la Mariner 9 en 1971, son las que han logrado el mejor material gráfico sobre Marte. Aunque la infortunada sonda Phobos 2 había logrado enviar extraordinarias fotografías de Marte antes de desaparecer el 27 de marzo de 1989. El 1 de septiembre de 88 se había perdido la Phobos 1. La última misión infortunada es, como ya sabemos, la del observador marciano, perdido el 21 de agosto de 1993. De las 21 misiones enviadas por los rusos y norteamericanos a Marte, 13 fracasaron totalmente. Otras tuvieron distintos problemas. Solo las Mariner 4, 6, 7 y 9, así como las dos Vikingo, completaron todos sus programas con éxito. Como los arrecifes en los mares, se convirtieron en cementerios de muchas embarcaciones en el pasado. Hoy, por alguna razón desconocida, desaparecen las misiones dirigidas hacia el planeta rojo. Es por ello necesario considerar la posibilidad de otra respuesta.
una que afectaría nuestra manera de pensar. No se sabe en realidad quién fue el primero que observó un detalle contenido en las imágenes 35A72 y 70A13 del Viking 1. Un enorme rostro humano observando fijamente hacia el espacio. Habrían pasado varios meses desde que la misión había concluido. Sin embargo, se incrementaron los rumores de que en las fotografías de las naves vikingo había evidencias de algún tipo de actividad inteligente en el pasado sobre la superficie de Marte. En enero de 1977 fueron encontradas las fotografías en los archivos de las naves vikingo. Los esposos Ward y Marish Hall hicieron el hallazgo. Una impresión ampliada confirmó la presencia en la fotografía de algo que parecía una cara, un rostro humano, simétrico, de gran tamaño. El área fue confirmada como Sidonia, ubicada en el cuadrante noroeste de Marte. También se pudo observar en otras fotografías de áreas cercanas la presencia de un cúmulo de 4 formaciones piramidales, mayores y 2 menores en Sidonia. Algunos compararon la forma del rostro con el que aparece en la pirámide de Gizeh. El rostro de Sidonia se encuentra ubicado en una latitud 41 norte y una longitud 9 grados oeste. Tiene aproximadamente unos 2,5 kilómetros de largo y 2 kilómetros de ancho. A juzgar por la sombra que aparece en las fotografías, su altitud podría ser de entre 500 y 800 metros. Para demostrar que el rostro observado en la fotografía 35A72, los investigadores realizaron una intensa búsqueda en los archivos de las vikingo para localizar una segunda cinta que tuviera imágenes de otro vuelo de reconocimiento. La segunda imagen fue localizada con el registro 70A13. Los resultados del análisis no solo confirmaron los de la primera fotografía, sino que añadieron más información consistente en una segunda cavidad ocular mejor definida y de la forma del mentón. Los hallazgos fueron presentados por Di Pietro y Molenar durante la convención anual de la Sociedad Astronómica Norteamericana en junio de 1980. Fueron publicados reportes en diversos periódicos y revistas. La extensa acumulación de los datos de imágenes para apoyar el caso en favor de una observación más atenta sobre las formaciones peculiares de Marte tomó varios años y mucha paciencia y determinación durante su compilación. Muchas de las discutidas formaciones, tanto en Sidonia como en Eliseo, parecen estar colocadas en las costas de un antiguo mar. Las regiones de Sidonia, Eliseo y Cavi Angusti forman una media luna, una colocación que parece sugerir una posible planeación. El análisis pleno de esta vasta forma antropomórfica que mira silenciosamente al cielo parece sugerir la creación en piedra de una esfinge de 2,41 kilómetros de largo. El rostro tiene una extensión de más de 1,600 metros a lo ancho, incluyendo el ceño, los 2 ojos y una pupila. Hay una línea media en el centro del rostro que distingue 2 puntos suaves y un puente similar al de la nariz humana. A la vez, esta se extiende hacia abajo, al área de una boca completa y perfectamente conformada, la cual se alinea con las masivas formas piramidales que se encuentran al suroeste de la cara. También parece existir una línea capilar que se extiende hasta debajo del mentón. Este rasgo es también una extraña reminiscencia de los antiguos atavíos estilo egipcio para la cabeza. Las 2 mejores fotografías, la 35A72 y la 70A13, fueron tomadas a baja altura con el sol situado en el mismo sitio. Existen otras 4 fotografías tomadas a gran altura. Se puede observar una simetría general básica en ambos lados del rostro. Se puede confirmar que no se trata de medio rostro,
sino de una faz completa, de la cual la nariz es el punto más alto. Muy cerca de la estructura se encuentran una serie de montículos de la misma altura que conducen a la posibilidad de que hayan sido construidos por los mismos seres que podrían haber esculpido el rostro. Esta cara humana muestra ojos, boca, nariz tan simétricos que hasta las sombras parecen ser antropomórficas, lo cual hace más difícil creer en el origen natural de este fenómeno. Por ello, el rostro podría ser una máscara póstuma que marca la tragedia de una civilización espacial hipotética. El doctor James Hurtak fue uno de los primeros en llamar la atención hacia las raras formaciones superficiales encontradas en Marte. En 1989 publicó el libro La Esfinge en Marte. En él analiza los hallazgos y sugiere la posibilidad de que sean restos de una civilización inteligente que algún día habitó sobre Marte. El doctor Hurtak posee doctorados en lingüística, filosofía y ciencias sociales. Actualmente es director de la Academia Norteamericana para las Ciencias Futuras. In 1973, I brought forth several theoretical positions regarding the landforms on Mars that were seen by the Mariner 9 spacecraft. At that time, in the area of Mars known as the Elysium Quadriangle, 4 clear-standing tetrahedral or pyramidal-like forms were seen, and I had suggested early on that Mars deserves a second look for the mathematical preciseness of these massive landforms, some of which were estimated to be 800 times larger than the Great Pyramid of Egypt. And the fact that Mother Nature doesn't replicate or reproduce so precisely suggested that there was something there on the surface of Mars that may be a clue to earlier civilization. The documentation was put out in a wide variety of publications, and I talked to Harold Mazursky, who was closely connected with the Viking 1 and Viking 2 programs of 1976, that good optical systems should take a closer look at interesting forms, pyramidal forms on Mars. At that time, Jerry Soffin, who was head of the Jet Propulsion Lab group, felt that this was not necessary because obviously there were no signs of intelligent life as we define life. And so the issue was basically put on the shelf until the Viking orbiter picked up the details of a gigantic landform that looked like a human face. Una de las misiones que tenía la nave Mars Observer era precisamente lograr nuevas fotografías de la región de Sidonia, así como de Eliseo, para determinar con más precisión qué son los misteriosos monumentos en Marte. Al analizar las posibles causas de la supuesta desaparición de la sonda más sofisticada que haya producido el ser humano, sin dejar rastro alguno, Hurtak ha realizado su propia investigación. 3 possibilities were suggested. One, prior to orbital insertion, the valves called the pyrotechnic valves that are used for pressurizing the fuel and the oxidizer tanks created some pressure mechanism which resulted in some type of explosion. Secondly, in the pressurizing of the tanks prior to orbital insertion, something in the nature of the seams went because of perhaps inadequate preparation of materials. 3, something in the nature of the command processor as well as the uplink processor went haywire, and as a result, due to the technical complications, no signals were received and the orbiter simply went past Mars in the direction of the sun. So we have some very exotic reasons. And
I brought with me a cartoon from Pasadena suggesting that an alien intelligence was interested not so much in the observer but the radio system on the observer, the black box, which they took conveniently. So we have tremendous situations here where NASA either can sue General Electric, which was later bought by Martin Marietta, for inadequate preparation of the seams that gave way in this event of orbital insertion, or we have, shall we say, some lessons of science yet to be discovered. And this is what I think is the most significant side of the story that's been left out. The fact that we have a parallel with the Soviet Phobos 1 and Phobos 2 missions that were sent to Mars that met with also failure. Phobos 1 was simply considered a failure due to computer redundancy problems. But Phobos 2, as you know, disappeared under very unusual circumstances. La investigación del Dr. James Hurtak confirmaría las revelaciones hechas antes por la doctora Marina Popovich, así como las imágenes presentadas por la televisión soviética, donde se adivina la posibilidad de que una gran nave hubiese podido capturar a la pequeña sonda. Las evidencias se encuentran ahí. Now I have the privilege of speaking in the Soviet Union and talking with members of IKI, the Soviet space program equivalent of NASA, and the Academy of Science, who showed me film material, later confirmed with other film material, that prior to the Soviet Phobos 2 insertion that was being helped by Jet Propulsion Lab's Deep Space Network tracking system, a very large, elongated shadow form followed the Soviet Phobos 2. And after the first pictures were transmitted back to Earth, which clearly showed that the shadow was not that of the Soviet spacecraft, nor of any object on the surface of Phobos or Mars, because it was so long, some 26 plus kilometers, it was felt privately by several of my Soviet friends that this was some type of extraterrestrial event, namely a foreign technology felt that it had to intervene at that time and intercept the Soviet program. Possibility here is a fourth one, that there is indeed a parallel evolutionary intelligence, perhaps an extrasolar intelligence that has operations on Mars that did not want its operations disclosed and decided to take and control the American observer like Phobos 2. I'm suggesting this as a possibility. I know the majority of my colleagues would believe that this was due to materials failure or some type of electrical failure or a composite of all of the above. But the fact that there is an extraterrestrial possibility here is one that is very important, considering the fact that one of my Russian friends, the leading Russian cosmonaut, Pavel Popovich, who has been in space the longest of any cosmonaut or astronaut, declared that extraterrestrial spacecraft observed Russian aerospace and military bases. If these extraterrestrial spaceships could observe on our planet our aerospace activity, our military activity, certainly they have the ways and the means to do so with any of our space launches or probes. And so I believe that there is a preparation here for the whole world to cooperate in going back to Mars, and perhaps in a larger sense of cooperation that we will see in 1994, perhaps the Americans and Soviets together with a Proton system will make another try in late 1994, or perhaps in 1996 and 97 with the Russians and the Japanese, a collective endeavor. Certainly by the end of the century, the full story will be known. Se tratará en realidad de la máscara póstuma de una civilización desaparecida
que se asentó sobre nuestro planeta vecino por alguna razón desconocida? ¿Existirá una coincidencia entre el fracaso de tantas misiones a Marte y la aparición de estas extrañas figuras sobre su superficie? ¿Serán solo formaciones naturales? ¿Podrán explicarse todos los fracasos? ¿Podrán explicarse las evidencias enviadas por la sonda Phobos 2, donde se puede observar a un objeto de más de 20 kilómetros flotando en el espacio? Las evidencias tendrán que ser analizadas más profundamente. Algunas de las evidencias más importantes son las imágenes numeradas MTBS 4205-78 del 8 de febrero de 1972 y la MTBS 4296-23 del 7 de agosto de 1972 del Mariner 9. Revelaron un conjunto de estructuras tetraédricas en la región del cuadrángulo Elicio, latitud 15 grados norte, longitud 198 grados oeste. Las estructuras no pueden ser descartadas fácilmente como formaciones naturales. Otra sobresaliente región se manifestó en la imagen BMTBS 4212-15 del Mariner 9, tomada el 12 de febrero de 1972, donde se observan los restos de una aparente ciudad. Esta fotografía fue bautizada como la ciudad Inca por los investigadores. Se pueden ver una serie de celdas cúbicas rectangulares que van de 5 a 9 kilómetros de extensión, formando un patrón que parece recordar a las antiguas ciudades prehispánicas de América. Esta fotografía fue tomada cerca del polo sur del planeta, coordenadas 81 grados sur de latitud y de longitud 65 grados oeste. Los geólogos aún no han podido comparar esta formación a alguna natural en nuestro planeta. Otra fotografía muy interesante es la Viking 043A04, la llamada pirámide al borde del cráter, situada en el cuadrángulo Ismenius Lacus, latitud 46 grados norte, longitud 353 grados oeste. Es una construcción de 4 caras, posada en el lado sureste de la ceja del cráter y orientada del noroeste al sureste. Hay unas formas rectilíneas que parecen conectar a la pirámide con otro cráter más pequeño. Otra de las imágenes que han llamado más la atención de los investigadores es el llamado Pentágono. Fotografía 086A07 del Viking, localizada en la región de Sebrenia, latitud 35 norte, longitud 213 grados oeste. Sin embargo, las imágenes más impresionantes y claras continúan siendo las del enigmático rostro de Sidonia, localizada a unos 1200 kilómetros al noroeste de donde descendió la nave de descenso Viking 1 en la planicie Kreis. Muchas de las posibles formas piramidales y de otras configuraciones enigmáticas hasta ahora encontradas en Marte no han sido investigadas porque no existe certeza en cuanto a la validez de los relieves. Si solo una de las evidencias demuestra ser cierta, existirían evidencias suficientes para confirmar la posibilidad de que existió una antigua civilización que colonizó a nuestro planeta vecino, una civilización que emigró o que enfrentó un final trágico, dejando tras de sí evidencias de su permanencia. A través de la historia, un gran número de astronautas asegura haber visto luces en el espacio, luces que los seguían, que los vigilaban. En el primer vuelo del hombre a la Luna, tanto Armstrong como Collins e incluso Aldrin vieron extrañas luces cerca de la superficie lunar. Existen algunas evidencias, aunque estas no son muy claras. ¿Realmente naves controladas por otras inteligencias serán capaces de vigilarnos en nuestros primeros pasos en el cosmos? ¿Será posible que estén interesados en lo que hacemos? ¿Cuáles son las evidencias? Quizá la más clara de todas sea un videotape
tomado por el transbordador Discovery durante la segunda semana del mes de septiembre de 1991. El Discovery tenía como misión especial poner en órbita un satélite de análisis meteorológico que nos ayudaría más a comprender la destrucción de la capa de ozono, además de información meteorológica de diversos campos. Un satélite que hasta el momento no ha podido funcionar. Las escenas que usted verá a continuación son reales. Se considera prácticamente imposible su falsificación. En primera instancia, veamos a estas extrañas luces que parecen moverse detrás de la nave terrestre. Observe con cuidado. Ahora veamos a estos objetos que se desplazan muy cerca de la estratosfera. Parece como si entraran y salieran a voluntad. Observe los que se encuentran en el lado derecho. Ahora observe este objeto dentro del círculo. Se mueve a una gran velocidad. Parece estar dentro de la atmósfera terrestre. Ahora se detiene, da una vuelta de 90 grados y sale hacia el espacio abierto a una gran velocidad. Menos de un segundo después, otro objeto, algunos sugieren que se trata de un proyectil, pasa muy cerca del primero. Veámoslo nuevamente. Ahora en cámara lenta. ¿Usted qué opina? En otras tomas realizadas en ese mismo vuelo se puede observar muchos objetos en movimiento. En estas imágenes observamos a las nubes. Las tomas fueron realizadas muchos miles de metros por encima de ellas, desde la estratosfera. Vea usted objetos con movimiento rápido. Otros ondulantes. Otros más muy lentos. ¿Qué son? ¿Cómo pueden ser tantos? ¿Aerolitos? ¿Basura cósmica? Hasta el momento no se ha dado una respuesta satisfactoria a estas grabaciones. Permanecen como un misterio. Otra evidencia obtenida durante ese vuelo son estas imágenes de un gran objeto que parece ascender entre las nubes, miles de metros abajo del camarógrafo. Observe el movimiento y la textura del objeto. Es como si fuera un gigantesco gusano que vuela. Parece ser transparente. El objeto que flota, además de ser de un gran tamaño, se encuentra suspendido en el aire. El astronauta que dirigía la cámara trató de seguirlo. Se había dado cuenta que estaba observando algo muy extraño. Desde luego que tampoco se ha dado una verdadera respuesta a este video. Sabemos que no es falso y que los objetos que aparecen en las diferentes tomas no son objetos convencionales. We have to change our attitude towards life in the universe. And if we can perhaps be more humbly aware that we are entering into another domain of intelligence, perhaps we will see that maybe our technology must observe other rules, other protocols of conditioning, other handshakes
of a larger psychological preparation before whatever intelligence is operating on Mars will let us in to the story of how we are not alone, even in our solar system. I feel strongly that we have been watched as a planetary humanity since the atomic bomb at White Sands was released. This is the area where the first major extraterrestrial happenings were documented by the American military community. Having had the privilege of working with some of the colleagues of Dr. Wernher von Braun, and having the privilege of knowing some of the investigators throughout the world, even here in Mexico, when Dr. Hynek and I spoke at the World Congress in 1977 on extraterrestrial science, I believe that we as a humanity are being conditioned to move away from the military paradigm or the model into one of positive cooperation. I believe that in this process, we are finding out that Mars lost its atmosphere, went through some type of tremendous environmental tragedy, and as a planet of war and all of the traditions, is speaking to us in terms of a mythological story that we must conquer in our hearts and our minds and even in our space program. Either we will learn the reality of Mars as a stepping stone of peaceful cooperation and collectively cooperate in finding out the meaning to the higher mysteries of life and the universe, or if we approach this in a singular fashion, as has been the case at the present time, we will be in a unique way neutralized or limited or prevented from seeing the higher story. What am I saying? I'm saying that extraterrestrial intelligence is using the Mars terrestrial connection to prepare us for events that I feel will bring us into a whole new space law, into a family of nations, and into a discovery known in the myths of our ancestors that at one time there was a greater abundance of life that interpenetrated our solar system, both here on this planet as well as on Mars. And that parallel evolutionary reality will give us the true history of evolution in our solar system. Es importante considerar muy cuidadosamente las evidencias que se han presentado en esta investigación. Muchas de estas evidencias son presentadas aquí por primera vez al público. En ninguna investigación habían podido ser exhibidas tantas piezas de este gran rompecabezas en que se ha convertido el misterioso planeta Marte. Quizá al unir varias de estas piezas será posible entender más claramente la verdadera imagen de lo que sucede en Marte. Fotografías misteriosas, formaciones que parecen revelar la presencia de una inteligencia, naves cósmicas que desaparecen sin dejar rastro. Son muchos los elementos como para no dar nuestra atención a lo que está sucediendo en el planeta vecino, el que parece haber tenido hasta cierto momento la misma evolución de nuestro planeta. Después de todo, la desaparición y fracaso de las misiones a Marte sucedió ante nuestros ojos. Fueron presentados en los medios de noticias. Las fotografías de Marte y las de los extraños objetos fueron difundidas por agencias internacionales y aparentemente no se ha prestado la debida atención a los extraños eventos. Sin embargo, podrían convertirse en las evidencias más claras, evidencias que demostrarían la presencia de otras inteligencias en nuestro sistema solar. Actualmente en Rusia, en la comunidad de estados independientes, se está tomando la posibilidad de que otras inteligencias estén cerca de nosotros muy en serio. И несмотря на то, что у нас сейчас экономическая такая проблема большая, социальная большая проблема, экологическая. And in spite of all problems like economic problems, ecology problems and other problems, правительство нашло деньги создать институт венчурных технологий, рискованных. And our government find the possibilities, resources to found, to organize a new institute of new type of technologies. Где одно из направлений в этом институте уфологическое. And this institute has a special section that investigates UFO. Мы собираемся строить УФО.
And they are going to build up a construction of Forward Means as it is. Очень много говорить про это можно, рассказывать про двигатели, все, но... We can talk a lot about it, but the time is limited. Я работаю в этом институте сейчас. Now she's working in this institute. Консультантом по технологии. And she's consultant of По technologies. авиационной технологии. Avia technologies, of course. Air technologies. Poco antes de concluir esta etapa de la investigación, la NASA anunciaría oficialmente la suspensión, por el momento, de cualquier misión al planeta Marte. De acuerdo a los argumentos, tendría que darse una explicación más satisfactoria a la desaparición del Mars Observer antes de aprobarse otro presupuesto multimillonario hacia una misión en Marte. Poco después del fracaso del Mars Observer, la NASA anunciaría que hacia 1995 se preparaba otro proyecto hacia Marte, uno que costaría escasamente $75 millones y que estaría conectado a un proyecto militar, el proyecto Clementina, diseñado para sensores de bajo peso de los misiles. El proyecto inicialmente había sido programado para ser efectuado en enero de 1994. El proyecto Clementina hubiese logrado mejores imágenes que las logradas por las sondas Vikingo, pero no tan buenas como las que hubiese logrado el Mars Observer. En este momento se considera que pasarán varios años antes de pensar en un nuevo proyecto a Marte. La actitud de los científicos y de los militares de los Estados Unidos parecen confirmar las evidencias. Hasta que no sean contestadas todas las preguntas sobre la desaparición o destrucción de la Mars Observer, no estaremos seguros. Algo muy extraño sucede en Marte. Algo tan extraño que podría demostrar la existencia de la vida extraterrestre y que ésta ya se encuentra y muy posiblemente se ha encontrado desde hace miles de años en nuestro sistema solar. En julio de 1994, la Oficina de Información Pública de la NASA dio a conocer la noticia de que la Agencia Espacial Norteamericana planea realizar un ambicioso proyecto destinado a explorar Marte a fines de 1995, como primer paso para la instalación de una base multinacional en el planeta rojo, que deberá iniciar sus operaciones en el año 2019. El proyecto, que tendrá un costo aproximado de $1.500 millones y en el que participarán varias naciones, será el más ambicioso y sofisticado de los que se han dedicado a la exploración de Marte. Este proyecto estará integrado por 3 etapas, que son, en la primera, 2 módulos de descenso y un módulo orbital controlados desde la Tierra. Los módulos de descenso colocarán sobre la superficie de Marte, con grandes paracaídas, un vehículo motorizado equipado con cámaras de televisión y un laboratorio para recoger muestras de la superficie similar al empleado por las sondas Viking y una pequeña estación de lanzamiento. El vehículo recorrerá la superficie de Marte, transmitiendo imágenes de televisión a un equipo de científicos, quienes, por control remoto, realizarán la recolección de muestras que serán depositadas en un contenedor. En la segunda fase del proyecto, el vehículo depositará el contenedor en el módulo de lanzamiento, que lo impulsará hasta el módulo orbital, mismo que transportará el contenedor con las muestras marcianas hasta la órbita terrestre, donde serán finalmente recogidas por el transbordador espacial para traerlas a Tierra y ser debidamente analizadas. Este proyecto está destinado a efectuar una exploración profunda de Marte, que resuelva en forma definitiva las preguntas que existen sobre este planeta y que se han acentuado debido a los recientes e inexplicables fracasos de misiones como la Mars Observer, además de proporcionar información sobre las misteriosas estructuras marcianas a través de las fotografías que serán tomadas por el módulo orbital. Por el momento, las evidencias logradas por las sondas Mariner 9, la Vikingo 1 y 2, así como las fotografías obtenidas por la sonda Phobos 2, tendrán que ser nuevamente estudiadas. Ahí podrían estar las respuestas. Solo observemos más de cerca. Hagámoslo con una mente abierta, no a la fantasía,
sino a la extraordinaria posibilidad de estar acompañados. No estamos solos. Nuestro destino podría estar en las estrellas y en el mañana podríamos encontrar a nuestros hermanos. Las fronteras del hombre se han extendido hasta el cosmos. Se necesitará una nueva generación de exploradores y científicos para conquistarlo. Challenger itself totally out of control. Challenger, go at throttle up. There it is. There's the phrase throttle up, which means they're going to increase from about 65.